Masejet Menachot, Daf Peidale Damudalef 84a, pero comenzamos las últimas 22 líneas del Daf anterior. Comenzamos Perek Teshi'i, noveno capítulo. Dice la Mishnah: Kol korbenot hatzibur ve'ayachid ba'in min haaretz u michutz haaretz, min hachadash u min hayashan, chutz min haomer u mishte alechem she'enan ba'in, ela min hachadash u min haaretz. וכולן אינן באין אלא מן המובחר. ואיזה הוא מובחר שלהם? מכניס וזתוכה אלפה לסולת, שנהיה להם אפוריים בבקעה. כל הארצות היו כשרות, אלא מכאן היו מביאים. Nos dice la Mishnah lo siguiente: todos los tipos de menajot, ya sea tzibur o ya sea yahid, o sea, ya sea comunales o ya sea particulares, se pueden traer ya sea de cosecha de Eretz Israel o ya sea de cosecha de Chutz La'aretz, de la diáspora. Igualmente, ya sea de Hadash, que es Hadash, la nueva cosecha, o ya sea de Yashan, de la cosecha de los años anteriores, menos dos menajot. Korban HaOmer, que es el que se trae el segundo día de Pesach, y Shte Alechem, que es el que se trae en Shavuot. Ambos vienen únicamente del Hadash, de la nueva cosecha, Korban HaOmer, de la nueva cosecha de cebada, y Shte Alechem, de la nueva cosecha de trigo, y ambos también únicamente de cosecha de Eretz Israel y no de la diáspora. Sigue diciendo la Mishnah, todas estas menajot, ¿sí?, se tienen que traer de lo más selecto posible, lo más meshubach. ¿Y qué es lo más selecto? Dice la Mishnah, los lugares Machnis y Zatoja era lo más selecto, el nivel 1, ¿sí? A nivel harina. La harina de estos lugares, Machnis, llamados Machnis y Zatoja, era lo más selecto. Lo que le seguía a eso, segundo nivel, era la harina que venía de un lugar llamado Aforaim en el valle, ¿sí? Y culmina la Mishnah diciéndonos que todas las tierras, todos los lugares son Kesherim, ¿sí? Solo que de estos lugares que mencionamos antes era de donde traían porque era lo más selecto. Así nos dice la Mishnah. Viene Gemara y nos dice lo siguiente: Matnitin de lo que hay Tania. Omer haba min hayashan kasher, shete alechem habaot min hayashan kesherot, ela shechiser mitzvah. Ok. Dice la Gemara en esta primera parte, nuestra Mishnah no va como el Taná de la Baraitá que voy a decir a continuación. ¿Qué dice la Baraitá? La Baraitá dice así: el Korban HaOmer se puede traer de cebadas de Yashan, o sea, de la cosecha, no de la nueva cosecha, sino de la vieja, kasher. Igualmente Shte Alechem, si se trae de la cosecha vieja, o sea, del trigo de la cosecha vieja, no de este año, sino del anterior, también está kasher, solo que que Hiser mitzvah, perdió una mitzvah de lejatejila. O sea, si la trae de la cosecha nueva, fantástico. Pero si la hizo de la cosecha vieja, kasher. Ya sea en Korban HaOmer, ya sea en Shte Alechem. Así dice la Baraitá. Entonces nuestra Mishnah discute con esta Baraitá, porque nuestra Mishnah dice que todas las menajot se pueden traer de la cosecha nueva o de la cosecha vieja, menos dos: Omer y Shte Alechem, que no se pueden traer sino únicamente de Hadash. O sea, que si trajiste de Yashan está pasul. Entonces nuestra Mishnah no cuadra con el Taná de la Baraitá. Sigue diciendo la Gemara: Omer, dichtiv takribet minchat bikureja, ואפילו מן העלייה, שתי הלחם, דכתיב ממושבותיכם תביאו, ולא מן חוצה לארץ ממושבותיכם, ואפילו מן העלייה. הפיקטה, המקרא תביאו, ואפילו מן העלייה. והאי מבעיה שכל שאתה מביא ממקום אחר הרי הוא כזה, אם כן, לכתוב קרא תביא, מהי תביאו, שמע מינה, תרתי. והכתיב ראשית למצווה, הכתיב חדשה, האי מבעיה לכדתניא, רבי נתן ורבי עקיבא אמרו, שתי הלחם הבאות מן הישן, כשרות. ומה אני מקיים? חדשה שתהיה חדשה לכל המנחות. La Gemara nos trae la fuente para la opinión de la Baraitá. Otra vez, ¿qué dice el de la Baraitá? Que también Korban HaOmer y Shte Alechem, ideal del Hadash. Pero si trajiste de Yashan, kasher. ¿Cuál es la fuente para la opinión de la Baraitá? Dice, te voy a explicar. Respecto al Korban HaOmer, ¿cuál es mi fuente? O sea, la fuente de la Baraitá, que si lo trajiste del Yashan está kasher. Dice el pasuk en Vaikra 2.14, dice, Takrivet minchat bikureja. Takriv, mashma que puedes ofrendar de lo que tú quieras. Puedes traer para el Korban HaOmer, puedes ofrendar para el Korban HaOmer lo que tú quieras, inclusive de
lo que se encuentra en el ático. ¿En el ático que está? Lo de Yashan. ¿Sí? Y respecto a Shte Alechem, ¿de dónde aprendemos? Según esta baraita, que también Yashan está kasher, no es lo ideal, pero está kasher. Dice de un pasuk en Vaikra 23:17, que nos dice respecto a Shte Alechem, mi moshevotechem taviu lechem tenufa. Mi moshevotechem aparentemente que es de tus viviendas. ¿Qué nos viene a decir? Dice la Gemara dos cosas. De tus viviendas y no de Hutzalaretz, o sea, de tus viviendas, Eretz Israel y no de Hutzalaretz. Y adicionalmente, mi moshevotechem, de esa misma palabra, aparentemente también aprendemos de tus viviendas y no, ¿qué significa de tus viviendas? Inclusive de el ático, que se encuentra en el ático, lo viejo, de Yashan. ¿Sí? Pregúntale, pero ¿cómo podemos aprender de la misma palabra Mimoshevotejem? Dos cosas. De la misma palabra Mimoshevotejem aprendemos que de tus viviendas y no de Eretz Israel y no de Hutzalaretz. Y también aprendemos de la misma palabra que inclusive se puede traer de Aliyah. No puedo usar la misma palabra para dos cosas. Ya está ocupada para lo primero. Dice, no, tienes razón. Lo segundo no se aprende de Mimoshevotejem. Esa segunda alajá. Se aprende de la palabra Taviu. Mimoshevotejem, Taviu. ¿Sí? Que se puede traer de donde lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieras? También del ático, también de lo viejo. Pero pregúntale, Mara, todavía esta palabra taviu está ocupada para otra cosa. ¿Para qué? Para enseñarnos una derashá que estudiamos anteriormente en Daf Ain Zayin Amud Bet. Que dijimos que taviu es para decirte que de la misma manera que Shte Alechem, que es hametz, se trae un isarón para cada pan, ¿sí? Igualmente, cualquier otro corbán que sus panes vienen hametz, se trae, o sea, lechem todá, ¿se recuerdan? Sí, que 10 panes desde los 40 vienen hametz, también es un isarón para cada todá. Entonces, esta palabra taviu es para enseñarte eso, está ocupado. O sea, no puedes usarla para enseñarte que puedes traer también del ático, también de Yashan. Muy bien. Dice la hermana, no, sí se puede, porque si hubiese sido nada más para enseñarnos la alajá que mencionamos anteriormente en Daf Ain Zayin, esta alajá de lechem todá, ¿sí? Que es un isarón por cada pan, hubiese dicho el pasuk nada más taví. Nada más taví. El hecho que dice taviu con la baba al final, esa baba extra es para enseñarte que también esta alajá que puedes traer de cualquier situación, también de cualquier lugar, también del ático, o sea, también de Yashan. Ok, o sea, esa es la fuente que Shte Alechem se puede traer Yashan, y la anterior, como mencionamos, del pasuk Vaikra 2:14, Takrivet Minhat Bikureja, que Korban HaOmer puedes traer también de Yashan. Ideal, Hadash, pero también, si no, también es kasher. Y después, la Gemara sigue, y ahorita pregunta sobre el ikar de lo que mencionamos en la baraita. La baraita mencionamos otra vez que se puede traer para el Korban HaOmer y para Shte Alechem de la cosecha que Yashan, no la nueva, sino de la vieja. Pero no me cuadra, porque está escrito en ambos, ya sea en Korban HaOmer y ya sea en Shte Alechem, la palabra Reshit, en Omer está escrito en Korban HaOmer, Vaikra 23:10, Vabetemet Omer Atenufar Reshit, que Tzirechem el Kohen. Y en Shte Alechem también está escrito Korban Reshit, Akribotami, que es Reshit, lo primero. Mashma que el Korban HaOmer y Shte Alechem tienen que venir de lo primero de la nueva cosecha. De lo primero de la nueva cosecha y no de lo viejo. Entonces, aparentemente, de esta palabra Mashma que tiene que venir de la cosecha nueva. Dice, no, sí, le mitzvah, lejatejilá, Reshit. Pero, si trajiste Yashan, también está kasher. Sigue preguntando la Gemara, pero un segundo. En Shte Alechem, esta pregunta sobre Shte Alechem, está escrito, aparte de Reshit, también está escrito Mincha Hadashah. Y tenemos una regla, que cuando la Torah repite 2 veces la misma ley, que de Reshit es primero y Hadashah también es de lo nuevo, cuando se repite lo mismo 2 veces, la Torah shonea la meakem. Entonces no puedes decir que nada más lejatejilá, ¿sí? Dice, no, ese Hadashah, esta palabra Hadashah es para enseñarte otra cosa. Para enseñarte lo que está escrito en la baraita. ¿Qué dice la baraita? Dice Rabbi Natán y Rabbi Akiva. Ambos dicen, Shte Alechem, que vienen del Yashan, kasher. Entonces, ¿qué es la palabra Hadashah? Hadashah mashma que es también únicamente Hadash. Dice, no, que tiene que ser Hadashah le kola menajot. O sea, escuchen bien, que respecto a la cosecha nueva, no se puede ofrendar de la cosecha nueva hasta que hagas ¿qué? Shte Alechem. Pero Shte Alechem mismo, o sea, que este Shte Alechem tiene que ser la primera, tiene que ser la Hadashah que inaugura la cosecha nueva. Pero ella misma puede venir ¿de dónde? De la vieja. O sea, sí, repito, Shte Alechem tiene que ser la primera cosecha, el primer corbán que se hace o sea, tiene que ser el primer corbán que se hace de la cosecha nueva. Pero ese mismo corbán que se hace de la cosecha nueva, o sea, de la cosecha nueva no se puede hacer ningún corbán hasta que se haga ¿qué? El Shte Alechem. Estamos hablando de Minjá, ¿sí? El Shte Alechem no puede hacer ningún corbán de Minjá, el Betamigdash hasta que haga Shte Alechem. Pero el Shte Alechem mismo puede venir ¿qué? Puede venir de lo viejo. O sea que el Shte Alechem es Hadashah, en el aspecto es nuevo, en el aspecto que puede venir de lo viejo, pero es lo que determina que de ahí en adelante
se puede ya usar la nueva cosecha, no para comer, porque para comer es Korban HaOmer la que soluciona, sino para ofrendar. Ok, seguimos. Adkan lo pligi el behadash. Aval be'aretz lo pligi. De Omer usted aleje me'eretz in, mechutz al aretz lo. Keman de lo que hay tana. De Tania, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer בא מחוץ לארץ, ומה אני מקיים כי תבואו אל הארץ, שלא יתחייבו באומר קודם שנכנסו לארץ. וכסבר, חדש בחוץ לארץ דאורייתא היא, דכתיב ממושבותיכם, כל מקום שאתם יושבים משמע, וכי תבואו לזמן ביאה היא, וכיוון דאורייתא היא, עקרו בינם הם מקריבים. Ok. Ahorita la Gemara nos dice lo siguiente. Hasta ahorita mencionamos un mahloket entre nuestra Mishnah, entre el Taná de nuestra Mishnah, ¿y qué? Y el Taná de la Baraita. ¿Sí? ¿Respecto a qué? Respecto a si se puede usar cosecha de Yashan o únicamente Hadash ¿para qué? Para Korban HaOmer y Shte Aleje. Muy bien. Ese es el mahloket entre ellos. Mashma, dice la Gemara, que el mahloket es únicamente respecto al tema de Hadash o Yashan en Omer, estamos hablando en Omer y Shte Aleje. Pero respecto a que Omer y Shte Alejem tienen que venir únicamente de Eretz Israel, en eso no discuten. Ambos están de acuerdo, la Mishnah y la Baraita estarían de acuerdo que tiene que venir únicamente de cosecha de ¿qué? De Eretz Israel y no de Chutz La'aretz. Si se trajeron de Chutz La'aretz, está pasul según ambas opiniones, Baraita y Mishnah. Dice la Gemara, esta opinión, que están en concordancia, que están en acuerdo, la Mishnah y la Baraita, que tiene que venir, que Omer y Shte Alejem tienen que venir únicamente de Eretz Israel y no de Chutz La'aretz, no va como la opinión de la Baraita que acaba de leer. ¿Qué dice la Baraita que acaba de leer? Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. O sea, Rabbi Yossi, hijo de Rabbi Yehuda, dice lo siguiente: Omer, Korban HaOmer, puede venir también de Chutz La'aretz. Pero está escrito respecto al Korban HaOmer en Vaikra 23:10. Kitabou el Haaretz. ¿Qué es eso? Cuando vengas a Eretz Israel. Mashma que nada más de Eretz Israel. No, dice, no. Cuando vengas a Eretz Israel, ahí hay obligación de traer Korban HaOmer. O sea, es más que todo es un timing. Pero no es que tiene que venir de Eretz Israel, sino desde que entres a Eretz Israel, ahí hay obligación de Korban HaOmer. Pero ¿dónde entras de Korban HaOmer? Según Rabbi Yossi, de cualquier lugar. Entonces la Mishnah y la Baraita que mencionamos al principio de la clase discute con Rabbi Yossi en esto. ¿Y cuál es la razón de Rabbi Yossi? Dice la primera razón de Rabbi Yossi es porque Rabbi Yossi opina que la prohibición de Hadash, que Korban HaOmer es la que permite la prohibición de Hadash para el consumo humano, para el consumo de la gente. ¿Sí? La prohibición de Hadash no está prohibida únicamente en Eretz Israel, sino también en Chutz La'aretz Midoraita. Porque él se basa en el pasuk cuando dice Moshevotechem taviu, Moshevotechem, que es tus viviendas no en Eretz Israel, tus viviendas en donde estés, también en Chutz La'aretz. ¿Sí? Y cuando está escrito Kitavou, como dijimos, es timing, no que tiene que venir de Eretz Israel, sino desde que vengas de Eretz Israel, de ahí en adelante está la obligación. Entonces, ya que hay una obligación, la prohibición de Isur Hadash, también en Chutz La'aretz es que mi de Oraita, por eso es que puedes traer la cosecha también de Chutz La'aretz, porque también en Chutz La'aretz la prohibición es que de la Torah, ¿sí? Entonces, por eso es que Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda discute con el resto de los Tanaim, o sea, con la Mishnah, la verdad que mencionamos al principio de la clase, que el Omer está kasher también cuando viene de Chutz La'aretz. Seguimos. Tnan Hatan. Shomere ספיחין בשביעית, נותנים שכרה מתרומת הלשכה. רמי לרמי רב חמה לרב חסדה, תנן, שומרי ספיחין בשביעית, נותנם שכרה מתרומת הלשכה, ורמין הוא לאוכלה ולא לשרפה. אמר לרחמנה, אמר לך לדורותיכם, ואת אמרת תיבטל? אמר לאומיקה, מינא אנא תיבטל? להייתי מדי אשתקד. באינה כרמל וליקה. ולהייתי מכרמל דאשתקד. אמר לה כרמל תקריב, באינה כרמל בשעת הקרבה וליקה. אוקיי. La Gemara nos dice lo siguiente, otro tema, otro punto para analizar respecto a Korban HaOmer. Está escrito en la Mishnah de Masejet Shekalim, Perek Dalet Mishnah Aleph. Shomerei Sefijim Beshvit. ¿Saben qué es eso? Los guardianes de los Sefijim. ¿Saben qué es Sefijim? Sefijim es un tema en Shevit que son crecimientos posteriores que crecen solos, ¿sí? Rebrotes. Así que crecen solos. Uno ya sembró en el sexto año y ya después cosechó, todo bien, pero después eso mismo vuelve y rebrota, ¿sí? Sefijín se llama eso. Crece solo, no es que lo trabajaron y creció, crece solo, ¿sí? Dice la Mishnah Masejet Shekalim, los guardianes de los Sefijín en Shevit, ¿sí? Que cuidan, están pendientes de los campos, ¿para qué? Para poder agarrar de esa nueva cosecha, de Sefijín, y usarlo ¿para qué? Para Minjat HaOmer, porque eso es lo que te permite
que el resto se pueda comer, porque es una nueva cosecha. La nueva cosecha, ¿qué es lo que te permite? Es Hadash, Asur, ¿qué es lo que te lo permite? Korban HaOmer. ¿Sí? Entonces los shomres, los guardianes de Shenat HaShemitah que cuidan los rebrotes, ¿para qué? Para poder agarrar de ellos para Korban HaOmer. ¿De dónde cobran su salario? De Trumat Alishka, del Bet HaMikdash. ¿Sí? Así dice la Mishnah. Le preguntó Rami Bar Hamar Rav Hasda, pero no me cuadra, porque por un lado así dice la Mishnah, pero por otro lado tengo una baraitá que nos cita un pasuk en Vaikra 25:6, Vayetá Shabbat Aretz Lahem Leochla. Mashma que las frutas de Shevit, que crecen en Shevit, no se pueden vender ni nada, pero sí se pueden, ¿qué? Comer, Leochla. Pero el Istrefa, ¿puedes agarrarlas y quemarlas? No, otra vez, el pasuk que te dice, Vayetá Shabbat Aretz Lahem Leochla, para comer, pero para quemar, no. Y entonces aquí tengo un problema, esto se fijín. Listo, entiendo que puedas comerlo, pero si tú me dices que vas a agarrar de eso para hacer, ¿qué? Minjat HaOmer, pues parte del Minjat HaOmer que se hace kometz, y el kometz, con el kometz que se hace, se quema en el Mizbeach, está prohibido. Ve'aita Shabbat Aretz Lahem Leochla, nada más Leochla se puede y no le serfa. Entonces no me cuadra. Así le preguntó Rami Bar Hamar Rav Hasda, le respondió Rav Hasda, ya te voy a explicar, la Torah respecto a Korban HaOmer dice, Jukat Olam le Dorotehem, para todas sus generaciones. Entonces, si la Torah te dice que se tiene que hacer todas sus generaciones, pues no puedes venir y decir que en el año de Shemitah no se haga Korban HaOmer porque no se puede quemar los sefijín esos. Entonces, por eso lo hago. Entonces viene Rami Bar Hamar y dice, no me entendiste mi pregunta. No hay duda que no se puede anular, porque la Torah dice respecto a Korban HaOmer, Jukat Olam le Dorotehem, todas sus generaciones. Sí, pero mi pregunta es que ¿por qué tiene que traer Korban HaOmer de cuándo? De los sefijín de este año, o sea, de Shemitah, y no trae el Korban HaOmer de qué? De la cosecha del año anterior. Sí, le respondió Rav Hasda, no, porque está escrito en la Torah Carmel, y Carmel es nutricón Rahmal, suave y fácil de aplastar, y eso es nada más cuando está fresco. Si es Yashan, ya está que si es del año anterior, ya no está fresco. Dice la Gemara entiende en este momento que es suficiente que sea Carmel en el momento de la cosecha. Entonces, ¿sabes qué? Dice, bueno, listo, entonces que traiga Tebuá en Shevit para Korban HaOmer, que traiga Tebuá del Yashan, del año anterior, que en el momento que se cosechó era Carmel. Dice, no. Le dice Rav Hasda, se necesita que Carmel Takriv, dice el pasuk, que en el momento de ofrenda esté en estado de Carmel. Y si es del año anterior, no está en estado de Carmel. Por eso es que tiene que traer obligatoriamente de los sefijim de este año. Pero va a quemar y no se debe, porque Vayetá Shabbat Aretz Lahem Leochla, y está escrito nada más Leochla, pero no le serfa. Sí, pero cuando es Korban HaOmer es obligatorio, porque la Torah dice Vayetá Jukat lo Leotehem, se puede hacer sin problema. Seguimos. Itmar, Rabbi Yohanan Amar, Carmel Takriv. Rabbi Elazar Omer, Reshit Ketzirechem, Velosof Ketzirecha. Sigamos leyendo. Motiv Rabba, Veim Takriv Minchat Bikurim, Minchat HaOmer, Akatu Medaber. Meijani ba, Mina Seorim. Taber Mina Seorim, Orela Mina Hitim, Rabbi Eliezer, Omer Neemar Aviv, Mitzrayim, Neemar Aviv Ledorot, Ma'aviv, Amur Mitzrayim Seorim, Afaviv, Amur Ledorot, Enoba, en la Mina Seorim. Rabbi Akiva Omer, Matzinu. יחיד שמביא חובתו מן החיטים ומביא חובתו מן השעורים, והציבור מביא חובתו מן החיטים ומביא חובתו מן השעורים. אם אתה אומר מן החיטים, לא מצינו ציבור שמביא חובתו מן השעורים. דבר אחר, אם אתה אומר בא מן החיטים, אין שתי עליכם ביקורים. עלמא משום ביקורים הוא טיובתא. אוקיי. La Gemara trae un machloket respecto, y mencionamos que hay una prohibición de traer Korban HaOmer de Yashan. ¿Sí? Korban HaOmer de Yashan no se puede traer. ¿Cuál es la fuente? La Gemara trae un machloket de Moraim. ¿Cuál es la fuente? ¿Sí? Machloket de Moraim, ¿cuál es la fuente? Dice la Gemara, según Rabbi Yohanan, recordemos los nombres, ¿sí? Según Rabbi Yohanan, la fuente es del pasuk en Vaikra 2.14 que dice Carmel Takriv. Y de aquí aprendemos que en el momento de la ofrenda, ¿sí? El Korban HaOmer tiene que venir de Carmel, de granos que son Carmel, Rahmal, suaves y fáciles de aplastar. Entonces, por eso tiene que venir de la nueva cosecha. Esa es la fuente de Rabbi Yohanan, Carmel Takriv. Recordemos, ¿sí? Sin embargo, que es la que mencionamos antes, ¿sí? Ok. Sin embargo, Rabbi Elazar discute, dice, no. La fuente es de otro pasuk. ¿Qué pasuk? Está escrito en Vaikra 23:10, Va'avetemet Omer Reshit Ketzirechem. Reshit. De aquí aprendemos que el Korban HaOmer, en el momento que lo traes, tiene que ser Reshit Ketzirechem, tiene que ser lo primero de la cosecha. Lo primero de la cosecha nueva, o sea que tiene que venir de la nueva, ¿sí? Y no puede venir del final de la cosecha anterior. Aquí es Reshit Ketzirechem.
Respecto a Korban HaOmer dice, Reshit Ketzilechem tiene que venir lo primero de la cosecha, o sea, de la nueva. Y si tú traes del Yashan, entonces final de la cosecha anterior. Entonces, dos fuentes, Mahloket, ¿cuál es la fuente? Rabbi Yohanan dice Carmel Takriv y Rabbi Elazar dice Reshit Ketzilechem. Viene la Gemara, viene Rabá y pregunta en contra Rabbi Yohanan, ¿sí? De la siguiente baraita. Está escrito en la baraita lo siguiente. Dice el pasuk en Vaikra 2:14. Veim Takriv Minhat Bikurim. Este pasuk está hablando sobre ¿qué? ¿Qué Minhat Bikurim? ¿Cuál es? Minhat HaOmer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está escrito en la continuación del pasuk, Minhat Bikurim, Lashem Aviv. Aviv, ¿qué es? Primavera. ¿Sí? ¿Cuál es la única minja que se trae en Aviv? Minhat HaOmer. Perfecto. Entonces este pasuk, Minhat Bikurim, está hablando sobre, este pasuk que está en Vaikra 2:14. Minhat Bikurim está hablando sobre Minhat HaOmer. ¿De dónde viene? ¿De qué producto? De cebada. ¿Quién dijo que viene de cebada? Y no viene de trigo, como la mayoría de las menajot. Dice la baraita, tres opiniones, tres fuentes. Primera, Rabbi Eliezer. Dice, Gezerah Shabbat. Está escrito Aviv en Makat Barad. ¿Qué es Makat Barad? La plaga de granizo que pasó en Mitzrayim. ¿Sí? Kiaseorá Aviv. ¿Sí? Y está escrito Aviv en Dorot, o sea, en Korban HaOmer, que se hace en todas las generaciones cuando vive Betamikdash. De la misma manera que la Aviv en Mitzrayim es Seorim, otra vez, Kiaseorá Aviv. Igualmente la Aviv de Dorot, o sea, el Korban HaOmer, también es que Seorim, o sea, que será Shabbat. Así opina aquí en Rabbi Eliezer. Segunda opinión, Rabbi Akiva dice, no, te voy a explicar de dónde yo sé que Korban HaOmer viene de Seorim. No es que será Shabbat, es Vará. Lógica. ¿Cuál es la lógica? Mira, hay Minhat Yahid, ¿sí? ¿Qué es Minhat Yahid? Una minja particular, obligatoria de trigo y obligatoria de cebada. ¿Cuáles son? De trigo es Minhat Jote, en ciertos pecados, ¿sí? Tiene que traer de trigo. Y también hay obligatoria de cebada, ¿en cuál? Minhat Kenaot, Minhat, no, privada, particular. Sotá, muy bien. Entonces encontramos en Yahid, eso está claro, Jová, obligatorio de Gitín y obligatorio de Seorim. Pues también así, si en Gitín encontramos obligatorio, si en Yahid encontramos obligatorio de Gitín y obligatorio de Seorim, pues también en Tzibur tiene que haber que obligatorio de Gitín y obligatorio de Seorim. Obligatorio de Gitín, ¿cuál es? Shte Alejem. Y entonces, ¿cuál es la que nos queda obligatoria de Seorim? ¿Cuál es otra? Korban HaOmer. Entonces tú me dices que Korban HaOmer viene de Gitín, pues no vamos a encontrar una obligatoria de Tzibur, de Seorim. Entonces obligatoriamente Korban HaOmer tiene que ser ¿de qué? De Seorim. Un tema de Sebara, dice, encontramos Minhat Yahid es paralelo a Minhat Tzibur. Si Minhat Yahid tenemos obligatoria Gitín y obligatoria Seorim, pues también en Tzibur, en comunal, tenemos que tener obligatoria Gitín, obligatoria Seorim. Obligatoria Gitín, ¿cuál es? Shte Alejem. ¿Y Seorim cuál es? Korban HaOmer. Si tú me dices que Korban HaOmer viene de Gitín, pues no tenemos. Obligatoriamente tenemos que decir que Korban HaOmer, esa que es obligatoria Korban HaOmer de Tzibur, ¿cuál es? Seorim. Esta es la opinión, la segunda opinión de Rabbi Akiva. El mismo Rabbi Akiva, esa es la que dice esta fuente que acabamos de decir que se verá, trae otra prueba. Agrega otra prueba. Y de aquí es la prueba que tiene que ver con nosotros. ¿Sí? Que la Gemara pregunta en contra de Rabbi Yohanan. Segunda prueba de Rabbi Akiva dice así, mira, si tú me dices que Korban HaOmer viene de qué, no de Seorim, sino de trigo, si es que tú me dices así, pues si es así, el Shte Alejem, que se hace ¿cuándo? Después, no puedes llamarle Bikurim. La Torah lo llama Bikurim, que es los primeros frutos, las primicias. Lo llama Shte Alejem primero, ¿sí? Si tú me dices que Korban HaOmer viene de Gitín, pues el Shte Alejem que se hace después no lo puedes llamar Bikurim. Entonces, seguro, si le llamas Shte Alejem que Bikurim, seguro ese es de trigo y Korban HaOmer no es de trigo, sino de ¿qué? De cebada, Seorim. Así dice la baraita. Viene Rabá y ahorita formula la pregunta en contra de Rabbi Yohanan del último fundamento, el último argumento, que es la segunda de Rabbi Akiva. Vemos que la razón por la cual Shte Alejem vienen de trigo es ¿por qué? Porque se le llama ¿qué? Bikurim. Igualmente en Korban HaOmer, que se le llama también Bikurim, también tiene que venir. Perdón, vemos que la razón por la cual viene del trigo, ¿sí? Es porque es Bikurim, pero viene Bikurim, ya que se le llama Bikurim, por eso tiene que venir de lo nuevo, de lo primero. Entonces también, la razón que Korban HaOmer
que también, entonces también Korban HaOmer, que se le llama Bikurim, también tiene que venir, ¿qué? De lo nuevo, ¿de qué? De cebada, muy bien, de cebada, muy bien, de seorim. Entonces aquí tenemos una pregunta contra Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dijo que la razón por la cual aprendemos que el Korban HaOmer tiene que ser de lo nuevo y no de lo viejo es porque el Carmel Takrib. Y Rabbi Eliezer, que se dice Reshit Ketzirechem, que vemos que tiene que ser nuevo. Según Rabbi Yohanan no es por lo nuevo, sino es porque dice Carmel, Rahmal. Se pregunta en contra de Rabbi Yohanan, que dice que la fuente no es por Bikurim, no por nuevo, sino por qué, por algo técnico, que tiene que ser fresco. Y aquí vemos que no, que la razón es por qué, por el simple hecho que dice Bikurim, ya es que tiene que ser ¿qué? De la nueva cosecha. Seguimos, Rabotai. Tran Hatam. En Mevim Bikurim Chutz Mishivat Aminim. Velo Mitmarim Shebeharim, velo Miperot Shebaamakim. Amarula y Mevi lo Kidesh. La Gemara ahorita empieza un tema nuevo, sí, relativamente nuevo, que es largo, sí, es largo, es hasta el final de la clase, que es el siguiente. Presten atención. La Gemara trae una Mishnah de Masejet Bikurim Perek Aleph, Mishnah Gimel. Bikurim, que son primicias, que uno tiene que traer ¿qué? ¿Qué es frutas? No todas las frutas que nacen, no todos los frutos, sino Shivat Aminim, las 7 especies que fue alabada Eretz Israel, ¿sí? Dice la Mishnah, no se trae bikurim de otros frutos, sino únicamente de Shivat Aminim. Adicionalmente, también de Shivat Aminim, como dátiles o granos de trigo y cebada, no se traen sino únicamente de las frutas selectas de ellas. Y por lo tanto no se pueden traer de dátiles que están en las montañas y de frutas, cosecha, granos que están en los valles, porque no son ¿qué? Selectos. Así dice la Mishnah. ¿No son qué? Selectos, sí, no son selectivos, sí. No, selectivos no son selectos, no son lo mejor. Esa es la palabra, selectos. Repito otra vez la Mishnah, repito, ¿sí? Repito la Mishnah, ¿sí? Dice la Mishnah lo siguiente. Mishnah Masejet Bikurim, otra vez, Perek. Aleph Mishnah Gimel. No se puede traer para Bikurim, antes estamos hablando de Korban HaOmer y Shte Alejem, ya vamos a hablar para eso, ¿sí? Ahorita estoy hablando de Bikurim. No se puede traer para Bikurim cualquier fruta, sino únicamente las frutas. No se puede traer de cualquier fruta, sino únicamente las frutas que son Shivat Aminim. Y adicionalmente, lo que son dátiles que están en las montañas, o tebuá, que son granos, trigo, cebada, que son Shivat Aminim también, que están en los valles, no se pueden traer para Shivat Aminim. Esta es la segunda alajá. ¿Por qué? Porque no se puede traer para Bikurim. ¿Por qué? Porque a pesar que son parte de Shivat Aminim, pero no son selectos, no son de buen nivel, ¿sí? Brevemente explico por qué. Los dátiles que crecen en montañas, ¿sí? Como no tienen suficiente agua, entonces crecen débiles, no buenos. Y respecto a granos, que son trigos y cebadas, que crecen en valles, como hay bastante agua, eso causa que se dañe el grano. Entonces, por eso no son selectos y por eso, a pesar de que estos dátiles y estos dátiles en montañas y granos en valles, ¿sí? A pesar de ser Shivat Aminim, no se puede traer de ellos ¿qué? De ellos no se puede traer para primicias. ¿Ok? Muy bien. Así dice la Mishnah. Viene Ula y dice sobre esto. Si es que llegó a traer Bikurim de estas frutas que están descalificadas, ¿sí? Y dijo, estas son Bikurim, ni se santifican como Bikurim. O sea, ni Bediabad tienen que usar de Bikurim. Bijlal. ¿Sí? Respecto a si trajo frutas que no son Shivat Aminim, pues obviamente no se van a santificar, eso es obvio. Pero Ula nos enseña que también los dátiles, pero que están en donde, en la montaña, o los granos de trigo y cebada que están en el valle, también esos que son de Shivat Aminim, pero no son selectos, si los trajiste, lo kitesh klal, ni se santifican con santidad de Bikurim. Así nos agrega que Ula. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Yati Rabba bekamale lehashmaata. Eiti Rabbi Achabar Rabba le Rabba korban reshit sheter reshit dechol amenachot. וכן הוא אומר, בהקריבכם מנחה חדשה לשם בשבועותיכם. אין לי אלא חדשה של חיטים. חדשה של שעורים מניין. תלמוד אומר חדשה חדשה. אם אינו עניין לחדשה של חיטים, אינו עניין לחדשה של שעורים. ומניין שתהיה קודמת לביקורים.
Talmud Omar, Shavuot ta'aseh lecha, bikure ketzir chitim. En li ela bikure ketzir chitim. Ketzir seorim minayin. Talmud Omar, v'chag hakatzir bikure ma'asecha shetizra basade. Ve'en li ela shetizra. Alume lehem minayin. Talmud Omar basade. Ve'en li ela basade. Minayin rabot bagag ושבחורבה ושבעציץ ושבספינה. תלמוד לומר ביקורי כל אשר בארצם. ומניין שתהיה קודמת לנסחים ולפירות האילן, נאמר כאן ביקורי מעשיך, ונאמר להלן באוספך את מעשיך. מן השדה, מה להלן נסחים ופירות אילן, אף כאן נסחים ופירות אילן. קטני מיד, שבגג ושבחורבה, שבעציץ ושבספינה, סייפה אתן למנחות. Seguimos leyendo. Bueno, expliquemos. No, un segundo, a ver si podemos seguir leyendo para no perder. Expliquemos esta parte. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. La Gemara cuenta así: Rabá estaba sentado y diciendo esta alajá de Ulá. ¿Qué dijo Ulá? Que también en el dátil o granos que no son selectos por su ubicación, ¿sí? No es que no es ideal traerlos como bikurim solamente, sino que si los trajiste, ni recae que, ni bediabad recae que, bikurim. Así dijo Ulá. Entonces, Rabá dijo esto en nombre de Ulá. Vino Rabbi Aja Barabá y le preguntó a Rabá de una baraita. O sea, le preguntó a lo que dijo Rabá en nombre de Ulá, de la siguiente baraita. Es una baraita larga. La baraita dice lo siguiente. Shte alechem, sobre Shte alechem, que es lo que se trae en Shavuot, está escrito Korban Reshit. Y de aquí aprendemos que esta minjá tiene que ser la primera de todas las menajot que se traen de la nueva cosecha. Sí, Korban Reshit. Igualmente está escrito en Shte alechem, be'akrim echem, minjá hadashah Hashem, be'shavuot echem. ¿Sí? O sea que tiene que ser la nueva de todas las menajot. Vemos la misma idea. Pero de aquí vemos nada más, ¿sí? Que Shte alechem, que viene de qué... Perdón, que Shte alechem tiene que ser la primera minjá, Reshit, Hadashah, la primera, la nueva, ¿sí? De todas las menajot de Gitín. Pero ¿cómo sabemos que también esta Shte alechem es la primera minjá de todas las menajot que vienen de Seorín? Dice, no, está escrito dos veces Hadashah. Y cito el pasuk donde está escrito dos veces. En Bamidbar 28-26, Be'akribechem minjá Hadashah Hashem, Be'shavuotechem. Y en Baikra 23-16, dice, Beruch HaMishim minjá Hadashah, dos veces. ¿Por qué Hadashah dos veces respecto a Shte alechem? Una para Gitín y otra para Seorim. Para enseñarte que ¿qué? Que Shte alechem es la minjá nueva, que causa, ¿sí? Que de ahí en adelante se permitan cualquier minjá de Gitín o también cualquier minjá de Seorim. Antes no se podía traer ninguna minjá de Seorim. ¿Ok? Un segundo. Sí. Por ejemplo, una minjá, me refiero no a Korban Omer, que eso decía antes, sino minjat kenaot, por ejemplo. Si quieres traer minjat kenaot de Seorín, de la nueva cosecha, no se podía traer hasta después de Shte alechem. Ya tenemos fuente que Shte alechem permite que se traiga minjá, de ahí en adelante, se permite que se traiga minjá de la nueva cosecha de Gitín y de la nueva cosecha de Seorín. Ahorita, ¿cómo sabemos? Sigue siendo la baraita. Que minjat Shte alechem se tiene que hacer primero eso y solo después bikurim. Otro tema, otro punto, sigue siendo la baraita. O sea, ¿de dónde aprendemos que no se puede traer bikurim, primicias, de los 7 especies, de las frutas de las 7 especies, antes de Shte alechem? Ya aprendimos que Shte alechem es la que te permite minjá de Gitín y minjá de Seorim. Pero ¿cómo sabemos que también Shte alechem te permite que de ahí en adelante puedas traer bikurim y antes no puedas traer bikurim? Dice, lo aprendemos de Shemot 34:22. Dice, Bechak Shavuot ta'aseh lecha. ¿Qué es eso? Shte alechem, Shavuot ta'aseh lecha. Y después Beikure ketzir Gitín. Después bikurim de Gitín, de trigo. Listo, bueno. Entonces aquí aprendemos de que primero Shte alechem y después bikurim de Gitín. ¿Cómo sabemos que lo mismo aplica para Seorín? Que primero Shte alechem y después bikurim de Seorín. ¿Sí? Dice, no, porque está escrito Bejaga katzir. ¿Qué es Haga katzir? Shavuot. Bikure ma'aseja. Sí, o sea, Shte alechem. Y después Asher tizra basade. Solo después puedes traer ¿qué? Bikurim de todo lo que sembraste. ¿Qué es todo lo que sembraste? No solamente trigo, sino también cebada. Dice, bueno, de aquí aprendemos que Shetizra, todo lo que sembraste. ¿Qué pasa respecto a lo que no sembraste tú activamente, sino salió solo? ¿Sí? Dice, no, basade.
Ashetizra, basadeh. Basadeh es todo lo que haya que, todo lo que creció, no todo lo que sembraste en el campo, sino todo también lo que creció en el campo solo. Dice, bueno, aquí tenemos una prueba que todo lo que salió y creció en el campo, pero en el campo. ¿Cómo sabemos que también aplica esta alajá que primero Shte Alejem y después Bikurim? Cuando nació esa producción de un techo o en una ruina o en una maceta o en un barco, que también ahí no puedes traer Bikurim previo al Shte Alejem, sino primero Shte Alejem y después Bikurim. Dice Bikure Ko. Hay otro pasuk, nos dice en Bamidbar 18:13, Bikure Kol Asher Be'artzam. ¿Qué es Kol? De donde sea, de donde quieras, en cualquier lugar donde salió, primero Shte Alejem y después ¿qué? Bikurim. ¿Sí? De aquí va a venir la pregunta, ya regreso a esto. Culmina la varita diciendo, ¿y de dónde aprendemos que Shte Alejem viene antes de Nesajim y de frutos de árboles? Porque hasta ahorita estuvimos hablando de qué. Hasta ahorita hablamos de cosas que se siembran. Los árboles no se siembran, crecen solos. O sea, uno los siembra por primera vez al principio, pero después, o sea, hasta ahorita tenemos cuenta que ¿qué? Asher Tizra. Que uno Bikurim, primero Shte Alejem y después Bikurim, todo lo que es Nizra o sale solo, todo, pero Nizra, ¿qué es Nizra? Se siembra, ¿qué es eso? Granos, trigo y cebada. ¿Cómo sabemos que Nesajim? ¿Qué es Nesajim? Vino. O sea, vino no se siembra, pero ¿de dónde viene el vino? Uvas y el resto de los árboles frutales. O sea, dátiles, granada, higo, el resto de los 7 especies. ¿Cómo sabemos que también primero Shte Alejem y después Bikurim de estos? Dice no, porque está escrito en Shemot 23:16, Bikure Maaseja. Y más adelante, en el mismo pasuk, ¿sí? Está escrito, Beospeja et maaseja min hasadeh, cuando colectas, et maaseja min hasadeh. ¿Cuándo colectas? ¿En qué festividad? ¿Qué festividad colectas? Sukkot. ¿Y ahí colectas qué? Todas las frutas. De la misma manera que está escrito, Beospeja et maaseja, dice la palabra maaseja, y ahí es todos los frutos, también uvas, también cualquier fruto del árbol. Igualmente en la primera parte del pasuk, cuando dice Bikure maaseja, también dice la palabra maaseja, también ¿qué? También es todas las frutas y aprendemos que Bikurim de todas tus frutas, primero Shte Alejem y después los Bikurim. ¿Ok? Así nos dice la baraita. Pero de todas formas, nos dice claramente la baraita que de las cosas que podrías traer Bikurim, que son cosas que salieron no solamente basadé, sino también en dónde? En el techo, en las ruinas, en macetas y en barcos. ¿Sí? Ahorita no hay duda que estas cosas no son, estas cosechas, estas producciones, mejor dicho, no son producciones selectas. Y la Gemara entiende en este momento que es equivalente a dátiles en árbol y granos de trigo y cebadas en el valle. Entonces tienen lo mismo. Y aún así vemos que vemos en la baraita que sí se puede traer que Bikurim de esas cosas. Pregunta en contraulá que dice que cuando trajiste esas cosas no selectas, no solamente que Bediabad, no solamente que Lejatejilá no puede, sino también Bediabad no recae santidad. Pregunta de la baraita en contraulá. Dice la Gemara, Seifa, repito la respuesta y seguimos, Seifa atan le menajot. ¿Sí? Dice la Gemara, responde, no te voy a explicar. Cuando la baraita nos dice que frutas que salen en el techo, o en la ruina, o macetas, o barcos, ¿sí? No se refiere a decir que tienes que traer como que de ahí salen, que de ahí puedes traer Bikurim. No, de ahí no puedes traer Bikurim, como dijo Ula, que cuando no es selecto, no puedes traer. ¿Sí? Lo que se refiere que puedes traer de ahí es que puedes traer menajot de ahí. O sea, si salieron de ahí que trigo, cebada, entonces puedes traer tus menajot, o sea, harina, ¿sí? Las menajot las puedes traer ¿qué? Un segundo. Las puedes traer de ahí y no puedes traerlas antes de él, Shte Alejem. O sea, para menajot, no para bikurim. Para bikurim tienes que traerlas únicamente ¿qué? De selecto. Y lo que se refiere a decir la baraita, que puedes traer del techo y todas esas cosas, pero únicamente después de Shte Alejem, pero más que sí puedes traer de ahí, es de para un corbán minja, que puedes usar ese trigo, esa cebada que creció en techo, ruina y todas esas cosas, puedes usarla para ¿qué? Para una minja después de que trajiste ¿qué? Shte Alejem. Entonces ya no es pregunta en controlar, porque efectivamente Ula dijo, cuadra con lo que dijo Ula, que cuando uno trae bikurim, de cosas, bikurim, él dijo, de cosas no selectas, no sirve en absoluto. Y aquí no vemos nada en contra. Mira la Gemara pregunta, no me cuadra esta respuesta, porque Matkiv la Rabada Barahaba, Yahi Ainu Dichtiv, Kol Taur Bebetejayo Jalotó, de Ibe Menajot, les dije que unao de Mitahlan, Amarra Meshashia, Trekra Ketive, Lejaye, Uchtiv, Kol Taur Bebetejayo Jalotó, Hakeitzat Kan Bebikurim, Kan Bemenajot. Rabashi Amar, Kule Bemenajot, Vesefa de Kratan, Lelachmet Oda. Ok. Bien, la Gemara hay preguntas sobre esta respuesta que dijimos, que la parte esta de la baraita que menciona que puedes traer del techo, ruina, maceta y barco, es Korban Minja, después te alejen, pero Bikurim no puedes traer de ahí. Así acabamos de responder.
Viene Rabada Baraba y dice, si es así que la baraita cuando dice estas cosas, ¿sí? Se refiere a Menajot, entonces si es así, el pasuk Bikuré Kol Asher Be'artzam, que es el pasuk que se menciona en esa parte de la baraita, está hablando que en Menajot, ¿sí? No en Bikurim. Sí, entonces no me cuadra la continuidad de ese mismo pasuk. Kol Taor Bebetejai Ojalotó. ¿Qué es Kol Taor Bebetejai Ojalotó? ¿Que quién lo puede comer? Todos los integrantes de la casa, de la familia de él, Cohen. No solamente él, el hombre Cohen, sino todos los familiares, la esposa, las hijas, todos. Pero no me cuadra, porque si es Menajot, ¿quién puede comer Menajot nada más? Dijere que únicamente Cohen varón. ¿Sí? Entonces no puede ser Kol Taor Bebetejai Ojalotó. Dice la Gemara dos respuestas. Primera respuesta dice Ramesh Shia, que en verdad, aunque es un mismo pasuk, primera parte y segunda parte, es como si fuese que son dos pesukim diferentes. ¿Por qué? Porque por un lado el pasuk dice Kol Taor Bebetejai Ojalotó, o sea que lo puede comer cualquier integrante de la casa, también mujeres. Y por otro lado está escrito que Lejaie, ¿sí? Bikuré Kol Asher Be'artzam, Lejaie, que es Lejaie, el Cohen varón nada más. Contradicción. Tenemos que decir que es como dos pasuk. La segunda parte está hablando en Bikurim, y ahí Kol Taor Bebetejai Ojalotó, cualquier lo puede comer, Bikurim Mamash. Y la primera parte, Bikuré Kol Asher Be'artzam, está hablando en Menajot, que nada más lo puede comer ¿quién? No todos los integrantes, sino nada más el Cohen, o sea, nada más el varón. Primera respuesta. Segunda respuesta le dice Rabashé, que en verdad todo el pasuk está hablando en Korban Minja. Pero hay dos tipos de Menajot diferentes. ¿Sí? La primera parte, ¿sí? Que dice Lejaye, Bikuré Kol Asher Be'artzam, Lejaye, que es que con cualquier minja, está hablando sobre todas las menajot, que nada más varón. Y la última parte que dice Kol Taor Bebetejai Ojalotó, está hablando sobre minja. ¿Qué tipo de minja? Lachme Todá, los panes de Todá. Que los panes de Todá es diferente y lo pueden comer no solamente los kohanim varones, sino que todos los familiares. ¿Sí? Seguimos. Beplukta. Rabbi Yochanan Amar y Mevi lo Kadash. Resh Lakish Amar y Mevi Kadash Naasaka Kahush Bakodashim. Ok, escuchen bien lo que la Gemara nos dice. Hasta ahorita mencionamos lo que dijo Ula. Repito, ¿qué dijo Ula? Que si una persona trae algo no selecto, los casos de Ula, digamos cuáles son, claros. Él habló de dos casos específicos, pero aparentemente es algo general, que es dátiles en la montaña o grano de cebada y trigo en Emek, en el valle. No selecto. Para Bikurim, no solamente que no se debe lejatejilá, sino que si lo trajiste como Bikurim, ni se santifica. Lo Kadash. No hay ni kedusha. Así opina Ula. Sin embargo, Rabajá Barabá preguntó en contra él de una baraitá. Y respondimos, no, esa baraitá está hablando en Menajot, cuando dice Gag. Se preguntó de la baraitá que dice Gag, maceta, techo, barco, todo eso. Y respondimos, no está hablando eso en Menajot. Pero Rabajá sí preguntó en contra él. O sea, aparentemente el hecho que Rabajá Barabá preguntó en contra de Ula discute con Ula, que Ula opina que no se puede traer Bikurim de eso. Y si trajiste ni Kadosh, y Rabajá Barabá dice que ¿qué? Que sí. Dice la Gemara, aparentemente este Mahloket Moraim que hay entre Ula y Rabajá es el mismo Mahloket Moraim que hubo de unos Moraim previos. ¿Entre quién? Entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish. Rabbi Yohanan dice que si trajiste Bikurim de dátiles que están ¿en dónde? En la montaña, o frutos en el valle, granos de trigo, cebada en el valle, para Bikurim, lo que trajiste, lo Kadash. Así dice Rabbi Yohanan. O sea, exactamente como quién, como Ula y Resh Lakish. Dice que no debes traerlo, pero si trajiste Kadash. Porque es como si fuese que trajiste para un corbán de un animal, en vez de traer uno gordo, meshubach, trajiste uno kajush, uno flaquito, que bediabad es kadosh, no pasa nada. Así opina Resh Lakish. Entonces, aparentemente, Ula, el mahloket entre Ula y Rabajá Barabá, es un mismo mahloket que hay entre Moraim también, pero unas generaciones previas. Según Ula iría como Rabbi Yohanan, que lo kadash es Resh Lakish, y Rabajá Barabá como Resh Lakish, que sí es kadash, sí santifica. Y la Gemara pregunta lo siguiente: Vishnamar Resh Lakish, que de Amar Tama. El Rabbi Yohanan Maitama. Amar Rabbi Elazar Rabbi Yohanan Hazai Bachaloma Milta Mealiata Amina. Amar Kra Mereshit, Velo Kol Reshit, Meartzeja, Velo Kol Artzeja, Veresh Lakish, Hay Meartzeja Mayavile. מבעל הלך דתניא, רבן גמליאל ברבי אומר, נאמר כאן ארץ ונאמר להלן ארץ, מה להלן שבח ארץ, אף כאן שבח ארץ. ואידך ארץ מארץ, ואידך ארץ מארץ לא משמע ליה. Ok. La Gemara nos explica por qué cada uno opina lo que opina y por qué no está de acuerdo con el otro. Ahorita fíjense bien. Resh Lakish, así dice la Gemara, dice, Resh Lakish entiende su opinión, que él dice que Bediabat, si hiciste esto Bikurim, Kadash. ¿Por qué? Él dice claramente por qué. Es como un corbán, que en vez de hacer un corbán shamen, trajiste un corbán kahush, que también es que Kadosh. Entonces él trae una razón, trae algo para... O sea, tiene lógica lo que está diciendo, trae su suara. Pero ¿cuál es la razón de Rabbi Yohanan que dice que frutos gruim, o sea, no selectos, inferiores, esa es la palabra, de inferior calidad,
¿sí? No se santifican. ¿Por qué? ¿En qué se basa? Dice Rabbi Elazar lo siguiente. Rabbi Yohanan vio en su sueño en la noche, ¿sí? ¿A quién? Perdón, dice Rabbi Elazar que Rabbi Yohanan, perdón, dice Rabbi Elazar, yo vi, o sea, Rabbi Elazar viene a tratar de explicar la opinión de Rabbi Yohanan. Se viene Rabbi Elazar y dice, mira, yo vi en el sueño en la noche a Rabbi Yohanan. Y esto es una señal que lo que voy a decir, algo voy a decir ahorita para explicar para explicar la opinión de Rabbi Yohanan, y es algo correcto, porque el hecho que lo vi justo en el sueño es porque es correcto. ¿Qué es lo que voy a decir? Lo siguiente, ¿qué fue lo que dijo? Dice Rabbi Elazar, te voy a decir la razón de Rabbi Yohanan. Otra vez, ¿estamos o no estamos? La razón de Rabbi Yohanan, que Bikurim, que le hiciste de algo inferior, lo kadash. Muy bien. Te voy a decir cuál es la razón. ¿Cuál es la razón de Rabbi Yohanan? Te voy a decir. Yo vi, repito, a Rabbi Yohanan en el sueño en la noche. Y de esto yo entiendo que voy a decir algo, lo que voy a decir hoy es algo correcto. Ese es un simán. Lo que voy a decir hoy para explicarle mismo a Rabbi Yohanan. Sí. ¿Qué dijo? Dijo lo siguiente. Hay un pasuk en Bikurim de Barim 26.2. Velakachta mereshit kol peri adama asher tavi meartzeja. Mereshit, que aprendemos de Mereshit. Otra vez. Velakachta mereshit kol peri adama asher tavi meartzeja. Mereshit meartzeja. De Mereshit aprendemos que ¿qué? Que Bikurim nada más puedes traer parte de las primicias. O sea, ¿qué significa parte? No todos los frutos, sino únicamente ¿cuál? Shivat Aminim. ¿Sí? Parte de las primeras frutas, de todas las primeras frutas. Parte de todas las primeras frutas. ¿Por qué parte? Nada más Shivat Aminim, Mereshit. Y otro podemos deducir, otra cosa, Meartzeja. ¿Qué es Meartzeja? De ciertos lugares de tu tierra. Meartzeja. De tu tierra, de ciertos lugares de tu tierra. ¿Sí? ¿Sí? O sea, y no de toda la tierra. O sea, de los lugares de calidad puedes traer, pero de montañas o de valles, que es calidad inferior, no puedes traer meartzeja. Esa es la fuente de Rabbi Yohanan para decirte que si trajiste, lo kadash. Resh Lakish, ¿qué va a hacer con esta palabra meartzeja? Dice, no, él va a usar esta palabra meartzeja para lo que está escrito en la Baraitá. Dice la Baraitá, dice Rabban Gamliel Barrebi, dice lo siguiente, está escrito respecto a Bikurim Eretz, está escrito respecto a Sheba Eretz Israel, o sea, respecto a las 7 especies, ¿sí? Eretz Gitao se ora. De la misma manera que ahí Eretz es las frutas que son alabadas la tierra de Israel, o sea, las 7 especies. Igualmente, como está escrito aquí, Meartzeja, respecto a Bikurim, son las 7 especies. Pero, aclaro, pero esto ya lo aprendemos que de Mereshit, que no son todas las frutas, sino únicamente parte. Así aprendemos parte, pero no sabemos cuáles. Necesitamos la palabra Eretz para decirte cuáles, que son las 7 especies. Eretz Gitá Seora, para que sea la Shabbat Eretz, las 7 especies. Perfecto. Y bueno, y Rabbi Yohanan, ¿sí? ¿De dónde va a aprender esta que es de la Shabbat, que son estas 7 especies y nosotras? Él usa esta palabra Meartzeja para enseñarte de lo selecto y no de lo inferior. ¿Qué va a hacer? No, dice Eretz me Eretz. Está escrito Eretz, el pasuk puede haber dicho Artzeja, porque dice Meartzeja, para decirte las dos. Para decirte la que es de la Shabbat, que son las 7 especies, y para decir que son esas 7 especies en específico, y para decirte que Meartzeja, no de toda la tierra, sino de ciertos lugares, de los lugares de calidad. Y Rabbi Shakish, que va a ser de Meretz, dice, no, Meretz, no hacemos que la Shabbat de la Meretz, Meartzeja, eso no lo vemos, ¿sí? Eso no lo interpretamos, porque es obligatorio decir Meartzeja, no puedes haber dicho el pasuk Artzeja. Bueno, esa es la diferencia entre ellos, así se entiende cada opinión, y se entiende por qué cada uno opina lo que opina, y no opina como el otro. Ahorita la Gemara trae una pregunta en contra, Rabbi Yohanan. Tani Hada. שבגג ושבחורבה ושבעציץ ושבספינה מביא וקורא, ותניא אידך מביא ואינו קורא. בשלמה ריש לקיש, גג גג לא קשיא, בגג דמערה, הבגג דבית. חורבה לא קשיא, כאן בחורבה עבודה, כאן בחורבה שאינה עבודה. עציץ לא קשיא, כאן בנקוב, כאן באינו נקוב. ספינה לא קשיא, כאן בספינה של עץ, כאן בספינה של חרץ. אלא לרבי יוחנן קשיא. תנאי היא דתניא שבגג ושבחורבה מביא וקורא, שבעציץ ושבספינה אינו מביא כל עיקר. Escuchen bien, Rapotay. Ahorita viene la Gemara y pregunta en contra del Rabbi Yohanan. Otra vez, Rabbi Yohanan dice que Bikurim, sobre frutas de inferior calidad, lo kadash. Dice, mira, no me cuadra. Tengo 2 baraitot que se contradicen. Y según Resh Lakish tengo explicación para las 2. Y según Rabbi Yohanan, no tengo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las 2 baraitot? Una baraita dice que frutos que salen de techo, o de una ruina, o de una maceta, o de el barco, según la primera baraita, trae bikurim de ellas y coré. ¿Qué significa coré? Lee los pesukim pertinentes. ¿Sí? Nombre de Hashem, todo. Segunda baraita, frutos de estos lugares, gag, jurba, tzitzvina, techo, ruina, maceta y barco,
trae bikurim, pero no lee. Stira, primera baraita dice que ¿qué? Sí lee, y la segunda baraita dice que no lee. Se dice la Gemara, mira, según Resh Lakish, que él dice que cuando traes de segunda, y la Gemara entiende obviamente que frutos que están en el techo, en las ruinas, en la maceta y en el barco son menos calidad, exactamente. ¿Sí? Entonces la Gemara dice, mira, según Resh Lakish me cuadra perfectamente, porque Resh Lakish dice que si una persona trae de calidad inferior, Kadash. ¿Qué nos queda? Una contradicción, si coré o no coré. Te voy a decir cuál es la solución. Respecto a la contradicción de techo contra techo, que la primera baraita dice que coré y la segunda dice que no. Son dos tipos de techos diferentes. La primera baraita está hablando cuando es el techo de una cueva, que es continuación del piso. Entonces piso mamash, por eso me vive coré. Y la segunda baraita es techo de una casa, y por eso me vi y no coré, porque ya es menos caro. ¿Sí? Respecto a la ruina con ruina, que la primera baraita dice que coré y la segunda baraita dice que lo coré, que no los pesukim, también te lo puedo solucionar. La primera baraita está hablando en una ruina cultivada, o sea que se trató, se aró, se plantó, se hizo las cosas, si se cultivó, mejor dicho. Y la segunda baraita está hablando de una ruina que nunca fue abudada, nunca fue cultivada, por eso trae bikurim, pero no lee. Igualmente atzitz y atzitz, maceta y maceta. Te voy a decir, la primera baraita es un atzitz, nakub, maceta con un hueco, entonces se considera parte mamash, por eso trae bikurim y lee. Y la segunda baraita es una maceta sin hueco y por lo tanto no es 100% parte, por lo tanto trae sin leer. Igualmente sfina, barco con barco, ¿sí? Que la primera baraita dice que lee y la segunda baraita dice que no. Depende de qué material es el barco. La segunda baraita está hablando, empiezo por la segunda baraita ahorita, de un barco de madera, ¿sí? Que no impide, lo que crece en ese barco no tiene nada que ver con la superficie donde está navegando, ¿sí? Entonces, por lo tanto, trae, pero no lee. Y la primera baraita está hablando en un barco que el material es de jerez, de barro, que tiene poritos chiquitos y sí absorbe algo de abajo y por lo tanto se considera conectado y por lo tanto me vive y coré. Entonces Resh Lakish me cuadra perfectamente, puedo responder todo esto, pero según Rabbi Yohanan, que me dice que frutas de inferior calidad, si lo traes como bikurim lo cachuclal, entonces ¿cómo aquí me dice que frutas de esos lugares, gag y no sé qué? Como las dos baraitot me dicen que puedes traer bikurim, una baraita me dice hasta que lees y la otra me dice que no, pero según Rabbi Yohanan no deberías de poder traer bikurim de esos lugares en absoluto. Dice la Gemara, es un mahloquetanaim. Hay otra baraita, una tercera baraita, que nos dice que frutas que vienen de techo, de ruina, no obstante sí trae bikurim y también lee, pero de maceta y de barco no trae bikurim en absoluto. Y si trajo, no se santifica. Entonces la Gemara ahorita cambia un poquito. Hasta ahorita nosotros entendimos que todos estos tipos de frutas, ¿sí? O sea, gag, meara, atzitz y sfina están en el mismo nivel de los dátiles en la montaña y de los granos en el valle. Dice, no, hay varias maneras como explicar, pero aquí de todas maneras vemos, aquí de todas maneras la Gemara responde que hay otra baraita que dice que frutas de atzitz, de maceta y de barco, no solamente que trae y no lee, sino no trae, o sea que no se santifica, o sea que como la opinión de Rabbi Yohanan. Esta es la opinión de Rabbi Yohanan, opina como esta baraita. O sea, hay otros baraito que no cuadran con él, listo, no cuadran con él. Lo único que nos falta pendiente aquí, entre paréntesis, que esta baraita que dice que por atzitz y por sfiná, por maceta y por barco no trae bikurim y no recae nada, pero sí dice que por techo y por ruina sí trae bikurim y lee. Entonces, una de las explicaciones es que ahorita nos estamos retractando diciendo que por inferior, o sea que es dátiles en la montaña o granos en el valle, al igual que en el atzitz o en el sfiná, eso no cae, pero ya cuando es en el techo y en la ruina, sí es un poco inferior, pero sí tiene más calidad y por lo tanto ahí sí va a tener que traer. Pero de todas maneras sí vemos el concepto de que existe, de que no recaiga santidad en absoluto de bikurim. Aquí lo vemos en atzitz y en sfina y Rabbi Yohanan opinaría como esta última baraita. Seguimos. Vejulá menam baotela menam mujar vejulé, hambre le Yohané umambre le Moshe. Teven ata machnis la afaraim. ¿Sí? Amarleu, hambre enashe, le mata yarka shekol. Mencionamos en la Mishnah la palabra, ¿qué mencionamos en la Mishnah? La palabra de, el lugar, no la palabra. Mencionamos el lugar de Aforaim, sí, Aforaim, que es un lugar que era el segundo selecto, que de ahí se traía harina. Los lugares mejores son Magnisis de Atoja. ¿Se recuerdan o no? De la harina mejor, la más selecta. Así mencionamos en la Mishnah. Y el segundo que le sigue es un lugar llamado Aforaim, que estaba en un valle. ¿Sí? Así mencionamos. Ya que mencionamos eso en la Mishnah, la Gemara nos trae otro lugar en el cual se menciona también ese lugar, Aforaim o Afaraim. ¿Sí? ¿En dónde otro lugar? Dice la Gemara
que le preguntó Yohané y Mambré. ¿Saben quién eran Yohané y Mambré? Eran los cabeceros hechiceros de Egipto, ¿sí? Del faraón. Le dijeron Yohané y Mambré a Moshe cuando estaba haciendo los mofetim, los milagros en Mitzrayim, ¿sí? Le dice, mira, ¿tú para qué estás metiendo paja a un lugar de Afaraim? Afaraim es un lugar, como dijimos, que es selecto de paja, de trigo, o sea, que hay abundante. Se le están diciendo, ellos le decían, Yohané y Mambré le decían a Moshe, cuando hacían esos milagros aquí en Mitzrayim, le decía, ¿tú para qué estás metiendo paja a Afaraim? O sea, está lleno de paja aquí, lleno de trigo, ¿para qué estás metiendo? Sí, o sea, ¿para qué estás haciendo estos milagros? No nos llama la atención, aquí también estamos llenos de milagros y de brujería. Así le decían, y Moshe Rabbeinu le decía, no, lo contrario. La gente dice que a un lugar que se producen muchas verduras, trae más verduras, porque ahí es donde se venden bien, porque todo el mundo viene para allá. Igualmente, en un lugar que hay muchos milagros, que hay mucha brujería, aquí yo vengo a hacer ¿qué? Aquí yo vengo a hacer los milagros. Eso fue. O sea, nada que ver con la Mishnah. La razón que se trae esto es porque es otra historia, mini historia, que se menciona en el lugar Afaraim o Aforaim, al igual que en nuestra Mishnah, en el mismo contexto, que Afaraim es un lugar de selecto de trigo, o sea que hay de trigo, de cebada, de cosecha, de granos, que hay que abundancia. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.